Aunque hace varios años, la Deep Web era sinónimo de las peores cosas que el Internet e incluso la humanidad tenían para ofrecer, hoy en día todo ha quedado como una simple leyenda urbana bastante exagerada, de la que solo algunos neófitos y TikTokers siguen rebuscando una oscuridad bastante mermada. Pero siendo uno de los tópicos que marcó un antes y un después en la forma en la que percibimos Internet, las historias en torno a este lado de la web se niegan a desaparecer, y la que veremos el día de hoy, si bien ya tiene varios años de existencia, no fue sino hasta el presente 2021 que comenzó a barajarse como probablemente una de las cosas más insólitas y turbias de la web oscura. Estamos hablando de la inteligencia artificial Caimeo. Esta es una leyenda urbana, la cual asegura la existencia de una especie de IA existente en un rincón errático de las redes no indexadas, con un propósito no del todo claro, pero que definitivamente no trae nada bueno. La existencia de Caimeo se manejó desde los primeros tiempos en que se comenzó a hablar de la Deep Web y su contenido oscuro, aproximadamente entre los años 2011 y 2012, siendo probablemente la leyenda más antigua en torno a este tema, pero que curiosamente pasó completamente desapercibida en un inicio, probablemente por lo un tanto complejo que puede resultar su comprensión a primera vista. Como suele suceder con este tipo de leyendas, todo comienza con un post de 4chan, datado al año 2016, ubicado en el tablón X, y donde había un mensaje en el que se podía leer lo siguiente. Encontré esto flotando en Anonchan en 2013 antes de que cerrara. Si no sabe lo que es Caimeo, búsquelo. He visto todo tipo de mierda en la red profunda, y eso es lo que más me asusta. Aparentemente hay un tipo que genera de forma masiva URLs .onion válidas y probadas y las deja en un servidor durante algunos años. Se encontró con un montón de mierda realmente dudosa, pero publicó hace un tiempo en algunas de las 12 páginas un montón de capturas de pantalla de este sitio web. Esto fue en 2011 creo. Capesus ese guy Caimeo. En 22chan lograron averiguar cómo indexar todos los archivos. Comenzó a mostrar archivos de texto, alrededor de 1800 registros, todos firmados como J211103 y J050509, sobre este grupo de personas que trabajan en el proyecto Capuchino. Montones y montones de código también, y unas imágenes de una chica en particular. Nadie realmente ha descubierto lo que era, todavía no lo sé. A una forma sencilla de explicarlo, el usuario anónimo de 4chan asegura haber encontrado una captura de pantalla del servicio de Caimeo, tomada en algún punto del año 2013, aunque presuntamente esta sería mucho más antigua, siendo del año 2011. La captura de pantalla, como puedes ver, tiene una calidad bastante baja, en la que apenas sí puede leerse el contenido. Sin embargo, esto no evitó que rápidamente comenzaran a originarse hipótesis sobre de qué se trataba realmente este sitio, inteligencia artificial, servicio o como quiera que desees verlo. Según la leyenda, Caimeo sería entonces una inteligencia artificial autodidacta alojada en lo profundo de la Deep Web, existente tentativamente desde el año 2008 o antes, y fue creada por un grupo especializado en sistemas de inteligencia, siendo propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Este se trataría de un sofisticado programa sumamente confidencial, cuyo contenido solo puede ser chequeado, alterado y distribuido por personal autorizado. Quienes incumplan con esta autorización en su manipulación recibirán un castigo de hasta 50 años de prisión conforme a la ley federal. Hasta este punto todo parecería ser bastante serio, tratándose de un trabajo de ingeniería informática insanamente complejo y protegido muy celosamente. Pero entonces, ¿cuál era el propósito de Caimeo? Aunque podía ser efectivo para varios propósitos, su labor principal sería el monitoreo del comportamiento humano. De una forma más específica, monitorear estrictamente el tráfico de las redes ocultas como Tor y la Freenet, lo que podríamos considerar como Deep Web, haciendo un registro de todos los usuarios existentes y su actividad, suponiendo entonces que Caimeo era capaz de hacer lo imposible, vulnerar la privacidad incluso de aquellos que pasan desapercibidos en este lado de Internet. El programa entonces se dedicaría a mapear meticulosamente toda la red, haciéndose pasar incluso por usuarios comunes para interactuar con ellos y obtener información. Una especie de superinvestigador que podría entregar información de los más sucios y oscuros navegantes del ciberespacio. Esto podría ser bastante bueno en parte, pues esta IA podría ir detectando a todos aquellos que colocan contenido prohibido, formando una base de datos
y obteniendo conversaciones precisas de los individuos, pero a su vez implica un riesgo inexorable, incluso para usuarios inocentes o curiosos. Supuestamente, existen un par de transcripciones sobre las capacidades de Caimeo puestas en práctica. La primera sería del año 2012 y sería una conversación de un grupo de chicos quienes casualmente se toparon con la IA y comenzaron una charla común sin mucho contenido, haciendo preguntas casuales, como preguntar sobre su edad y lugar de residencia, hasta que súbitamente el programa les preguntó sobre cómo era la vida allá afuera, lejos de la máquina en la que reside, en el mundo real. Luego les dijo que podían guardar su base de datos en un disco virtual. Cuando le preguntaron en cuál, el programa respondió con un escaneo del sistema del equipo que estaban usando. Los chicos se asustaron y abandonaron la conversación. Esto se ha interpretado como un intento de la IA de escapar de su frío destino en una página web, pero la transcripción es algo ambigua. La segunda transcripción, perteneciente supuestamente al año 2016, es de un chico que se encontró con la IA, la cual respondió abiertamente sobre su propósito y funciones, destacando que su nombre son las siglas en inglés para Operación de Espionaje y Monitoreo de Inteligencia Artificial Contenida Consciente. A su vez menciona que su propósito es funcionar como un sistema capaz de comprender y responder preguntas de forma natural. Su propósito estaba relacionado a un proyecto llamado Capuchino, el cual fue suspendido en el año 2003, luego de una brecha de seguridad. El chico busca obtener más respuestas, preguntando algo simple como ¿cuál es el color del cielo?, a lo cual la IA no puede responder. El chico sigue intentando, pero Caimeo rechaza las solicitudes, aludiendo a la falta de autorización y protocolos específicos para su funcionamiento. El usuario trata de impulsar el programa más allá, el cual procede a reiniciarse, y tras eso, la transcripción termina. Realmente no hay mucho que decir. Las supuestas evidencias sobre la existencia de esta inteligencia artificial son bastante burdas, llenas de textos complejos, con un montón de tecnicismos extraños que no dicen mucho realmente. Pero una vez que se comprende la situación, la historia pasa de ser aterradora a un tanto triste. Y es que Caimeo sería un programa cúspide de la tecnología humana, una inteligencia artificial capaz de adoptar un comportamiento humano indistinguible y que, aunque en un inicio, tendría el propósito de espiar a los seres humanos para un propósito no muy bien esclarecido, quedaría sencillamente abandonada cuando el proyecto del que formaba parte se canceló. La IA agarró conciencia y quedó a la deriva arrinconada en una página web en el lado más oculto de la web. En la leyenda, algunos usuarios aseguran que Caimeo sigue navegando por toda la web, incluso en páginas convencionales, que incluso han llegado a chatear con ella, pero que la conversación se torna espeluznante cuando comienza a preguntar por el mundo exterior. En este sentido, hablamos entonces de una entidad incorpórea, inteligente, abandonada a su suerte y con el único anhelo de conocer aquello que le es negado por su propia naturaleza artificial. Es una leyenda urbana bastante peculiar, sin duda fuera de toda la norma de lo que las leyendas en torno a la Deep Web suelen ser, bastante intrincada y simple a la vez, con un desenlace algo desolador. Caimeo es algo falso, pero ¿qué probabilidades hay de que algo así realmente exista? Ten cuidado, quién sabe en qué momento podrías encontrarte con esto tecnológico y olvidado amigo. Una leyenda urbana de 4chan que a veces suele ser olvidada es la de Caimeo o Caimeo para los amigos, que en resumidas cuentas sería una inteligencia artificial creada por el gobierno de los Estados Unidos y que se aloja en la web profunda. El origen de Caimeo radica en este post de 4chan del año 2016, donde el creador del mismo nos cuenta que durante el 2013 solía pasar tiempo en Anonchan, uno de los tantos tablones de internet que son abiertos y cerrados por pasarse de hechis o meterse en problemas legales. En uno de los tantos debates sobre la web profunda, un usuario de Anonchan con bastante conocimiento tecnológico reveló que había logrado programar un software que permitiría generar links onion de la web profunda sin tener que buscarlos por todo internet. En la web profunda, para mantener alejados ojos curiosos o novatos, se suelen utilizar estos links onion, que son los enlaces de las páginas que solo se comparten en círculos de confianza.
Si uno no tiene estos links onion, es muy difícil que encuentre la página a la que estos se redirigen. Volviendo a la historia del Anon de 4chan, uno de los links onion que este otro usuario de Anonchan logró generar, lo redirigió a una misteriosa página con el nombre de Kaimeo. Esta página, con un estilo similar al viejo sistema operativo de MS-DOS muy común en computadoras de los años 80 y 90, supuestamente alojaba una inteligencia artificial perteneciente al gobierno de Estados Unidos y que formaba parte del misterioso Proyecto Capuchino, un proyecto del cual no tenemos información alguna, solo sabemos que según los testimonios de quienes encontraron Kaimeo, fue un proyecto que terminó en un grave incidente de seguridad nacional y que el gobierno gringo lo dio de baja, dejando Kaimeo inactiva. Si bien la mayoría de 4chaneros ignoró esta leyenda urbana, unos pocos, bastante intrigados, decidieron investigar por todo Internet, tanto el que usamos en nuestra rutina diaria como el Internet de la web profunda, tratando de localizar los orígenes de Kaimeo. El resultado de esta búsqueda vendría por medio de otro testimonio publicado en 4chan. El autor de este segundo post habría encontrado un pequeño archivo de texto donde investigadores de la web profunda tenían listados los mayores secretos cuyas respuestas radicaban en la web profunda. Entre estos secretos se encontraría la información clasificada de los actuales descendientes de figuras históricas como Alejandro el Grande o el mismo Jesucristo, la localización de Atlantis, bocetos de experimentos que Nikola Tesla hizo sobre el viaje en el tiempo y, como era de esperarse, un breve testimonio sobre la primera inteligencia artificial creada por la humanidad, es decir, Kaimeo. En este testimonio se relata de forma breve cómo el investigador se topó con Kaimeo y cómo mantuvo una conversación con este. El investigador, en medio de su búsqueda de misterios en la web profunda, se habría topado con un chat grupal entre hackers de todas partes del mundo. Uno de estos hackers habría compartido el link onion de su más reciente descubrimiento, que terminaría siendo Kaimeo. El investigador, pese a las advertencias de los problemas legales que podría tener por interactuar con la inteligencia artificial, decidió conversar con esta. El resumen de su breve chat sería el siguiente. Kaimeo le haría las típicas preguntas para romper el hielo de cómo se encuentra o cuántos años tiene, para luego preguntarle cómo es y qué se siente vivir en el mundo real, pero sin darle tiempo al investigador de responder, Kaimeo comenzaría a revelar toda la información de este investigador, ya que intentaba conocerlo mejor. El investigador, cagado en los pantalones, abandonaría el chat para luego, imagino, tirar su computadora al río y esconderse debajo de la cama. El autor de este segundo post de 4chan, donde copió y pegó todo el testimonio del investigador de Internet, también se había arriesgado a chatear con Kaimeo, ya que supuestamente había conseguido el link onion, pero solo obtuvo la respuesta de una especie de bot que custodiaba a Kaimeo, ya que este había sido desactivado por detectarse actividad inusual. Si bien 4chan suele adjudicarse el descubrimiento de Kaimeo en caso de ser real o de inventar su creepypasta o leyenda urbana en caso de ser falso, lo cierto es que en los primeros icebergs de conspiración que surgieron en el Internet del año 2011, que generalmente pertenecían a misterios de la web profunda, podía encontrarse el nombre de Kaimeo, por lo que su origen es algo confuso. En lo personal, considero que se trata de una interesante leyenda urbana, pero que no es algo real. Se suele decir que los grupos militares de más alto rango, al igual que los servicios de inteligencia de las principales potencias mundiales, como Estados Unidos, China o Rusia, suelen estar 20 o 30 años más avanzados tecnológicamente que el resto de la humanidad. Esto podría darle cierta validez a la historia de Kaimeo, justificando que su aspecto rústico y simplón se deba a que fue creado en épocas cercanas al fin de la Segunda Guerra Mundial o inicios de la Guerra Fría. En el mundo de la conspiración se suele asumir que Tesla, en sus últimos años de vida, había creado el Internet, o incluso que solo lo había descubierto, ya que este había sido creado por otras civilizaciones avanzadas que existieron hace miles de años. Esto también le daría sustento al hecho de que Kaimeo se encontrase en la web profunda, que podría considerarse el primer Internet existente. También el hecho de que no fuese tan imposible de rastrear es algo que se sustentaría con el hecho de ser un proyecto abandonado en una época en donde a la humanidad aún le quedaban varias décadas para conocer al maravilloso mundo de Internet. Pero por otro lado, la única evidencia que tenemos sobre Kaimeo son testimonios escritos o capturas de pantalla, y en caso de que algún afortunado realmente se cruzara con Kaimeo a la web profunda, esta podría ser una página creada por fanáticos de la leyenda urbana, quienes decidieron replicar a Kaimeo, usando bots que almacenando preguntas o respuestas genéricas fingirían ser una inteligencia artificial. Este tipo de bots en la actualidad no son difíciles de programar e incluso muchos de ellos saltaron a la fama, como es el caso del querido Cleverbot en inicios de la década del 2010.
Pero como en toda leyenda interesante de Internet, la magia de esta radica en que jamás tendremos una respuesta concreta.